Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión en donde abordaremos el tema de la reseña y concretamente cómo hacer una reseña. Este es un tema de la asignatura de lectura, expresión oral y escrita. También lo podemos encontrar en el taller de lectura y redacción o en la asignatura de español, pero no quiere decir que sea solamente aplicable a estas asignaturas. La reseña es un trabajo común para muchas asignaturas porque regularmente se nos pide realizar reseñas sobre todo de libros. Así que en este video lo que vamos a aprender es cuál es la estructura de la reseña y cuáles son los elementos que deben estar incluidos en esa reseña. Bien, ¿qué es una reseña? Por principio de cuentas tenemos que decir que una reseña es un texto híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que la reseña nos va a presentar tanto información como opinión. ¿Información sobre qué? Bueno, nos va a presentar información sobre algún producto que nosotros vamos a reseñar. ¿Y cuál es la opinión? Bueno, pues la opinión de la persona que escribe la reseña sobre ese producto específico. Y concretamente, al hablar de productos, estamos hablando tanto de productos culturales como de productos de consumo. Pero ¿cuáles son los productos culturales? ¿Cuáles son los productos de consumo? Bien, un producto cultural puede ser, por ejemplo, una obra de teatro. Bien, ¿por qué? Pues porque no tenemos la obra de teatro así físicamente en nuestras manos, sino que se trata más bien de un espectáculo al que nosotros acudimos. Podemos hablar de un producto cultural tal vez como un libro, que ese sí lo podemos tener en nuestras manos, ¿sí? Pero ese libro pues nos presenta algunas características específicas, como por ejemplo una novela, nos está contando una historia, presenta el desarrollo de algún tema en específico, que es parte de la cultura de un país o de la cultura específica de un área del conocimiento, ¿sí? Pero no solamente sobre libros, sobre películas, sobre obras de teatro podemos hacer reseñas, también podemos hacer reseñas sobre productos específicos, también podemos hacer reseñas sobre lugares, ¿sí? Una reseña nos muestra nuestra vivencia frente a un producto, nuestra vivencia frente a un libro. ¿Qué fue lo que yo sentí al leer un libro? ¿Qué fue lo que yo viví al visitar tal o cual lugar? ¿Qué fue lo que yo pude percibir o qué sentimientos me despertó el haber acudido a observar una obra de teatro, una función de cine, un concierto? O, ¿por qué no, incluso comer en un restaurante? Todo eso nos provoca sensaciones, todo eso nos provoca que nosotros sintamos algo y eso que nosotros sentimos puede ser el punto de partida para desarrollar una reseña. Bien, la reseña, al ser un texto subjetivo, al ser un texto de creación propia de un autor, se considera como un género literario. Sin embargo, la construcción de la reseña también forma parte de los textos periodísticos, ¿sí? Los periodistas también consideran a la reseña como parte de los textos propios de su profesión. Entonces, si alguien les dice que una reseña es un texto literario, es correcto. ¿Por qué? Porque surge de los sentimientos y de las percepciones propias del autor, pero también es un texto periodístico. ¿Por qué? Porque nos presenta información, nos da información sobre un producto y nos muestra la opinión de la persona que está escribiendo. Y al momento de que nos presenta una información y una opinión personal, ¿no entrará también dentro de los textos argumentativos? Desde luego. Cuando yo emito una opinión, también emito argumentos para sustentar esa opinión. Entonces, si nos damos cuenta, una reseña es un texto bastante rico. Una reseña es un texto muy libre, pero que nos permite, justamente por esa libertad, transmitir un sinfín de información sobre un producto y sobre nosotros mismos, sobre lo que nosotros opinamos de ese producto. Bien, ¿qué aspectos debe incluir una reseña? Primeramente, una reseña debe incluir la descripción de un producto y es sobre qué voy a hablar. Voy a hablar, como ya lo dije hace un momento, sobre un libro, sobre una película, sobre un disco, tratándose de productos que yo puedo tener en mis manos, pero
Puede tratar también sobre un espectáculo, sobre un concierto, sobre una obra de teatro, por supuesto. Bien, vamos a hacer también un análisis. Esto es, cómo está integrado este producto, cuáles son las características que tiene este producto, cuáles son las partes que lo conforman. Si hablo de un libro, bueno, ¿cuáles serán los elementos que están inmersos en ese libro? La historia, los personajes, el mismo autor, la trama. Si hablo de un espectáculo, como por ejemplo un concierto, bueno, el escenario, el grupo, la música, las personas mismas, el público, cuál fue la interacción que tuvo ese público del que yo mismo formé parte durante ese concierto. Mi reseña también debe incluir una crítica, y esto es, cuáles son esos aspectos que son dignos de resaltarse, tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Al hacer una crítica, pues no voy a hablar solamente de lo bueno de ese producto, también puedo hablar sobre lo malo y sobre algunas otras situaciones que a mí me puedan parecer interesantes o dignas de atender y de reconocer. Bien, al final, lo que yo voy a hacer después de haber hecho ese análisis y esa crítica al producto, bueno, tengo que emitir una recomendación a mi público. Es decir, tengo que darle algunos aspectos de ese producto a la persona que está leyendo mi reseña. Es decir, ¿le recomiendo el producto o no se lo recomiendo? Desde mi punto de vista, considero que ese libro, esa película, ese espectáculo, esa obra de teatro, ese concierto, vale la pena que el lector lo consuma, vale la pena que compre ese libro y lo lea, vale la pena que vea la película, vale la pena que asista a ese concierto o a esa obra de teatro. Desde mi punto de vista, tendré que hacerle esa recomendación. Finalmente, para eso, el lector está leyendo mi reseña para informarse sobre esos aspectos positivos o negativos sobre los que yo ya hablé de ese producto. Bien, pero pues al tener a este producto y al estar señalando a ese producto, ya sea cultural o tangible, pues también tengo que darle las características de identificación, todos esos elementos que le permitan a mi lector identificar a ese producto sobre otros tantos. Si estoy hablando de un libro, debo darle las características generales del libro para que mi lector sepa específicamente de qué libro concretamente le estoy hablando. Si hablo de un concierto, bueno, debo decirle qué concierto fue específicamente, cuál fue la banda, cuál fue la gira, cuál fue el lugar en donde se presentó, en qué momento, en qué horario, en qué lugar. ¿Sí? Todos los datos generales de identificación del producto que yo estoy reseñando. Bien, en este sentido, todos estos elementos deben estar integrados en una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Bueno, la estructura básica fundamental que tienen todos los textos que nosotros realizamos. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. En mi introducción, lo que yo voy a hacer es describir mi producto. En esta parte yo describo de manera general mi producto, pero mucho cuidado con esto. Si estoy hablando de un libro o si estoy hablando de una película, no debo contar el final, no debo hacer spoiler de lo que ocurre en ese libro o en esa película. Sí puedo decirle a mi lector de qué trata, sí puedo contarle algunos aspectos relevantes de la historia, sin embargo, no debo revelar el final, porque entonces se pierde el interés y uno de los objetivos principales de la reseña es despertar en el público el interés por leer el libro, por ver la película o por acudir al concierto. Entonces, debo tener mucho cuidado de no develar todos esos aspectos que puedan en algún momento llevar a mi lector a deducir el final de la historia. Eso no debo hacerlo. Bien, en mi desarrollo es donde yo hago el análisis y la crítica de este producto. Es donde yo reviso todas las partes que lo integran. Es donde yo hago esa crítica, esa valoración sobre mi producto y donde le digo a mi lector, esto es bueno, esto es positivo, sin embargo, esto pudiera no ser tan positivo. Bien,
En este desarrollo es en donde yo voy a emitir todas mis opiniones, es en donde yo voy a emitir todos mis posibles argumentos para sustentar esta tesis que yo voy a proponer, que mi producto es bueno o que mi producto es malo. Bien, entonces el desarrollo pues es la parte fuerte de mi reseña. Y al final, en la conclusión de mi reseña, tengo que emitir alguna posible consideración final o estas recomendaciones directas que yo le haga a mi lector sobre el producto que estoy reseñando. Una vez que en la introducción ya le dije qué producto es y en el desarrollo ya hice el análisis y le ofrecí las características positivas y negativas, en la conclusión le voy a dar mis recomendaciones. ¿Vale la pena o no vale la pena? Bien, ahora, los datos de identificación de este producto, como decíamos hace un momento, resultan muy importantes. Y estos datos de identificación yo los puedo ofrecer a manera de una ficha, como si fuera una ficha técnica o una ficha bibliográfica tratándose de un libro. O los puedo ir separando en pequeñas partes, ir integrando esos pequeños datos a lo largo de toda mi reseña. Tal vez en la introducción yo diga cómo se llama el libro, tal vez en el desarrollo diga quién lo escribió, de qué editorial es, y tal vez en la conclusión ya diga en qué país se editó o en qué año se publicó. Bien, yo puedo ir distribuyendo estos datos a lo largo de de toda mi reseña o, repito, puedo condensarlos a manera de ficha técnica, a manera de ficha bibliográfica y ponerlos como un anexo a mi texto. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es válida. Bien, para poder identificar esto, vamos a ver una reseña que se hace sobre la obra de El Principito. Ese libro que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos ya lo leímos, si alguien no lo ha leído, por favor léalo, es bastante bueno el libro. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta persona que hizo la reseña al libro de El Principito. Dice, El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry fue el autor de El Principito. Y en él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara luego de que su avión sufriera una avería. Para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. Bien, si nos damos cuenta, en este pequeño fragmento de la introducción nos está dando una descripción de la historia del Principito, nos está contando algunos elementos de la historia del Principito. Entonces, con esto logramos despertar el interés del lector sobre la obra. De eso se trata, repito, la reseña se trata de pues despertar ese interés y lograr que el lector se interese por leer ese libro. Bien, decíamos que en la parte del desarrollo nosotros tenemos que hacer el análisis y tenemos que hacer la crítica. Vamos a ver qué pone en el desarrollo este autor que es Cristal Romero, en el año 2016 es cuando escribe esta reseña. A pesar de que es considerado un libro infantil, posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. En mi opinión, podrá ser leído a cualquier edad, ya que con el paso de los años siempre tendrá un significado distinto en la vida del lector. Bien, si nos damos cuenta, aquí Cristal Romero está haciendo un análisis de este producto, está haciendo un análisis de la historia misma del libro y está emitiendo ya un punto de vista. En su opinión, podrá ser leído a cualquier edad. Bien, aquí estamos ya integrando una muy buena parte de todos esos elementos que mencionábamos hace un momento como parte de la reseña. Si vamos a la segunda parte, al segundo párrafo del desarrollo de la reseña, podemos leer que el autor muestra cómo la sociedad y los valores impuestos por ella conducen irremediablemente a distintas formas de obsesión,
como son el poder sobre los demás, la búsqueda de la admiración, el obtener dinero, la competitividad en el trabajo y el alcance de las metas profesionales. Y todo esto forma parte de ese análisis y de esa crítica que la reseña hace al producto que se está abordando, en este caso al libro del Principito. Nos está manejando cómo es que ese libro muestra todos estos detalles de la sociedad, todas estas características de la sociedad y las retrata pues dentro de los contenidos de ese libro para que el lector se dé cuenta de cómo es la visión que tiene el autor sobre la sociedad y cómo es que la está mostrando hacia sus lectores. En fin, estamos aquí frente a este ejercicio de análisis y de crítica de las partes que conforman la reseña. Si vamos ahora a la conclusión de esta reseña, podemos identificar que El Principito defiende la sabiduría de los niños como algo que sirve para guiarse en la vida adulta. Es una obra que puede enmarcarse dentro de la corriente filosófica del existencialismo, una lectura que te enseña a vivir la vida. Esto, en definitiva, es la postura personal propia de quien escribe la reseña y es su consideración final después de haber hecho ese análisis y de haber hecho pues toda esa crítica a lo que es el libro, para, posterior a esto, finalmente dar su recomendación personal hacia los lectores de la reseña. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que la reseña recomienda a los lectores? Que El Principito es un libro que todo el mundo debería leer alguna vez. Con esto se están cumpliendo todas las características que nosotros señalábamos al inicio del video de cuáles son esos elementos que una reseña debe contener y sobre todo en qué partes de la reseña deben integrarse. ¿Qué es lo que estamos integrando en la introducción, en el desarrollo, en la conclusión, para finalmente pues tener estos elementos y poder conformar nuestro texto de manera adecuada? ¿Qué es lo que viene después de todo esto? Pues poner a prueba lo aprendido, y para esto les voy a pedir que desarrollemos una reseña. ¿Qué es lo que necesitamos? Primeramente vamos a seleccionar algún tipo de producto. Puede ser un producto cultural, como decíamos hace un momento, puede ser un producto de consumo, quiero decir, podría ser un libro, una revista. El libro es lo más común. Entonces, podríamos tomar un libro, pero también un disco, también una película, una función de teatro, una función de circo, un espectáculo, un concierto, la visita a un restaurante, la visita a cualquier tipo de lugar o de actividad. Finalmente, la reseña lo que trata es de transmitir a los demás esa vivencia, eso que yo sentí y que yo percibí al momento de leer, al momento de observar, de escuchar, de visitar, de presenciar. De eso se trata. ¿Para qué? Para despertar el interés de mi lector a que haga eso mismo que yo acabo de hacer. Entonces, vamos a elegir un producto, vamos a elegir alguna vivencia que nosotros hayamos tenido y posteriormente vamos a hacer ese análisis. Ese análisis que se trata de identificar las partes, de señalar cuáles son esas características que a mí me llamaron la atención de ese producto o de ese lugar o de ese espectáculo, para después hacer una crítica y poder decir si los aspectos son positivos, si son negativos, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. No todo puede ser bueno o puede ser malo, puede haber una mezcla de ambas. Si todo es bueno, pues qué mejor. Si todo es malo, también puedo reseñarlo y también mi recomendación en ese sentido podría ser, pues no vale la pena el producto. Bien, no todo puede ser bueno. Esta recomendación entonces estará presente en la parte final de mi reseña. Repito, pudiendo decirle a mi lector, esto está bien o esto está mal, te lo recomiendo o no te lo recomiendo, pero solamente después de haber hecho ese análisis y esa crítica al producto. Bien, recuerden, los datos de identificación son igualmente importantes, pero esos datos de identificación yo los puedo mostrar ya sea a manera de una ficha bibliográfica, por ejemplo, una ficha técnica, todos esos datos aislados que puedo hacer mi fichita y colocarla a un lado de mi texto, es válido. Si quiero ir distribuyendo estos datos a lo largo de mi reseña y en la introducción dar
el título del libro, en el desarrollo dar el autor, la editorial, el país y al final en la conclusión decir cuándo se editó, en qué lugar. Lo puedo hacer también, ¿sí? Mis datos de identificación del producto pueden estar distribuidos a lo largo de toda la reseña o los puedo concentrar en una ficha bibliográfica y ponerla al final o al inicio de mi reseña. Cualquiera de las dos formas es válida. Bien, pues yo les agradezco mucho el que hayan estado conmigo, el que hayan compartido estos minutos para saber cómo es que se hace una reseña y sobre todo, lo más importante, pues que este video les haya servido y les sirva para la realización de sus actividades. De mi parte es todo. Muchas gracias y pásenla muy bien. Hasta luego.